Y bueno, ¿alguien más quiere comentar? va a tocar que nos corremos un poquito para acá, por favor, porque es que aquí queda mucho. Ubícate aquí. Pedro. Es que ahora viene. Bueno, ¿quién más quiere comentar? Ojalá que sea según lo que recuerde, lo que haya podido asimilar. ¿Sí? La iglesia de salvación, Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces les recuerdo que no se trata solamente de tener una información en un cuaderno. Es importante que vayamos apropiándonos de esta información porque es una materia para la vida. Cuando nosotros profundizamos o conocemos el misterio de la iglesia, no es solamente un dato académico, no es solamente una información que queda consignada en un cuaderno, sino que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Necesitamos conocer y desde nuestra experiencia de aprendizaje y apropiándonos de los conocimientos, explicar con nuestras propias palabras qué comprendemos sobre ese tema. Entonces eso es importante. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, pero te explicaste la constancia de la Torah, nos explicaste también que nuestra iglesia tiene como base el judaísmo, tenemos muchísimas costumbres allá. Algo que no tenía claro de mis estudios anteriores y que me lo dejaste claro fue lo de los becerros de Babilonia, los asirios. Esa parte me faltaba comprenderla, la comprendí la vez pasada. También desde dónde viene, yo siempre pensé que la cristología era solamente desde el inicio de la iglesia en adelante, pero hay un inicio mucho más profundo y mucho más antiguo. Esa parte también fue importante. He aclarado muchas cosas, usualmente siempre empieza desde Jesucristo o se remonta a lo que habla el Antiguo Testamento estrictamente, pero hubo muchos clips que me explicaron y me ayudaron a profundizar más en las conocimientos. Alexander, Muy bien. una pregunta. Señor. Cuando el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento van a matar a todos los niños de Herodes, ese es el mismo rey Herodes que crucificó a el que hizo que Pilato lo No, ese es Herodes Antipas, sí. Y el hijo fue el que condenó a Jesús. ¿Sí? No fue el papá, sino el hijo el que condenó a Jesús. Claro, digámoslo desde un punto de vista cronológico, es lógico afirmar que si en el tiempo de la niñez de Jesús, llámese un añito, y 30 años después, pues el rey iba a cambiar y sería distinto también. Entonces no es el mismo. El que mandó a matar a los niños inocentes, como lo llama la tradición católica, fue un rey, y el que mandó a condenar a Jesús fue otro rey, que sería el hijo de Herodes. Bien. Otra cosa que me llama mucho la atención, que tú hablabas de David, que el Señor lo resaltó tanto, ¿sí? Que creo que fue la persona que fuera de los santos, fue que Dios le dio más poder y todo eso, y que también fue importante. Tú también hablabas de iglesias. A ver, por favor, coloquemos atención porque la participación de ustedes es importante, ya que es muy probable que
los comentarios o las sugerencias que ustedes tengan las tienen otras personas. Entonces es muy importante escuchar. Qué pena con ustedes. Buenas noches. Es que estoy arreglando la Eucaristía que mi hermana tiene un micrófono. ¿Quieres que te ayude a ver Aquí, ubícate, aquí. Gracias. Bueno, sí, Me pareció interesante, sobre todo para nosotros que no teníamos idea de eso. Disculpen. muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Bueno, mire, voy a hacer otra pequeña síntesis de la clase anterior. Espero que quede lo suficientemente asimilado, porque vuelvo y repito, buenas noches. Bueno, entonces vuelvo y repito, no se trata solamente de tener muchos conocimientos. Lo ideal es que a esos conocimientos le imprimamos también un apropiamiento o una experiencia personal de conocimiento. De manera que si alguien nos pregunta, bueno, ¿y eso de la eclesiología qué es? ¿Cómo ha evolucionado la eclesiología? ¿Qué relación existe entre los judíos y los cristianos? ¿Ya? ¿Cuál es el contexto en el cual la iglesia se mueve? ¿Cuáles son las realidades donde la iglesia se está desarrollando? Y es importante que demos razón de eso. No solamente escribirlo, sino que nos apropiemos de ese conocimiento y podamos dar razón de nuestra fe. Alexander, una pregunta. Señor. ¿Por qué los judíos, Jesús siendo judío, los judíos no creen en Jesús? Bueno, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Pienso que los judíos siguen esperando al Mesías de sus expectativas. Para ellos el Mesías es el que va a cumplir las promesas bíblicas estrictamente, ¿cierto? Que vendrá de Judá, será un líder poderoso que le restituirá nuevamente a Israel esa importancia y ese papel dentro de la historia de la humanidad, que va a restaurar de alguna manera también el templo, la fe y la esperanza del pueblo judío. Ya, será un rey muy poderoso, lleno de mucha capacidad de alguna manera militar, política y económica. Eso fue antiguamente, pero actualmente no, todavía, esa es la expectativa que ellos tienen. Ese es, digamos, el anhelo, la expectativa que ellos tienen del Mesías. O sea que están esperando que el Mesías. Claro, por supuesto. Pero ellos sí creen en Jesucristo, lo creen como un profeta, después de Juan el Bautista, o sea, hace parte dentro de ellos. No creen en milagros ni nada de eso. No, o sea, no lo miran como el Hijo de Dios, lo ven como un profeta y lo tienen dentro de su iglesia como eso, como un profeta, igual que todos los anteriores a Jesús, pero no lo miran como el Hijo de Dios. Bueno, hay que considerar también que este Mesías de los judíos principalmente va a cumplir las expectativas bíblicas también. Es decir, cuando en el Deuteronomio se habla de que les enviaré un gran profeta al que ustedes escucharán, es una promesa valedera, cierta e importante dentro de el constructivo o dentro de el imaginario de ese Mesías que ellos esperan, ¿cierto? Que enviará un gran profeta. Por eso el Mesías será un gran profeta, alguien que anunciará lo que va a venir y lo que Israel debe hacer para ser el pueblo de Dios. Entonces debe ser un gran profeta, un gran rey y de alguna manera un sacerdote que restaure nuevamente el templo de Jerusalén. Recordemos que el templo de Jerusalén está destruido.
Ese templo ha sido destruido 2 veces. En este momento no hay templo de Jerusalén, existen las ruinas, las murallas del templo de Jerusalén. O sea, no hay templo. Nótese ustedes que los judíos siguen siendo judíos en su fe sin templo. Eso es maravilloso también, porque han mantenido la fe sin uno de los elementos básicos y fundamentales de la fe, que es el templo, y ellos no tienen templo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Alexander, pero los judíos son muy atrasados. ¿perdón? Los judíos son muy atrasados. ¿Atrasados en qué sentido? Culturalmente, en todo, económicamente, todo. No, los judíos prácticamente son los dueños de los bancos actualmente. Pero los judíos son los coronavirus. Por eso fueron las guerras de poder económico. Todo eso porque como los judíos siempre han sido tan inteligentes, tan vivos para los negocios, para la plata y todo eso, y los alemanes no querían Muy bien. que les cogieran ventaja, y por eso fue que empezó la guerra, y por eso fue que se acabó, Claro. y quisieron acabar con todos los judíos, y la raíz de ese problema fue... Muy bien. En esta... a ver, vamos por partes, mire, por favor, no nos dispersemos, ¿no? Que esta es una asamblea. Yo les decía la clase pasada que eclesía significa asamblea. Esta es una eclesía. Esta es una eclesía, una asamblea, donde fortalecemos y perfeccionamos nuestros conocimientos de fe, de esperanza y de identidad religiosa. Bien, es en esta asamblea, en esta reunión, en este cajal, como lo llamaban los mismos judíos, ¿cierto? Bueno, usted me hacía otra pregunta, ¿cierto? Acerca de los rabinos. Pues sí, de alguna manera, a ver, hay que identificar que los judíos actuales no son esos mismos judíos piadosos de hace 2000 años, de hace 3000 años, porque como todo pueblo también se llena de intereses y de ambiciones. O sea, no pensar que todos los judíos son piadosos. Eso no es así. Eso sería ingenuo pensar. Hay judíos que ni siquiera les interesa la religión. Son jodidos. ¿Ya? Bueno, eso ya es como un tema ya más de cultura. Sí, Gabriel. Quería hacer colateral lo siguiente. Mira que yo tuve la oportunidad cuando estuve en el ejército, de entrenar con judíos y explicar mucho lo que ustedes están hablando. Hay muchas cosas que tienen uno como mitos y es mentira. Yo les decía a ustedes, ¿por qué no creen en esos ejércitos? Sí creemos en esos, algunos de nosotros creen en esos judíos que van a sus mezquitas, bueno, a sus sinagogas, creen en Dios. Hay otros que no creen, porque siguen esperando el Mesías. Y hace comprender que ellos sí han evolucionado en los tiempos y están actualizados, tanto que miren dónde están ellos en este momento, como potencia. Y muestran que el fuerte de ellos es la economía y su parte militar. La parte de fe la siguen manejando con las mismas tradiciones antiguas. O sea, ellos no, ahí sí lo que es, no han evolucionado, pero la fe sigue antes igual o mayor que la que tenían antes. Lo que pasa es que lo que decías tú, Alexandre, es cierto, y es que para poder comprender esa parte nos toca evocar la historia, y la historia era que Jesús, que en esa época ¿qué pasaba? Era que los romanos los tenían azotados, golpeados, de todo, y llega un Salvador, pues que era una de las cosas que todo el mundo esperaba, de que alguien les salvara y lo sacara de todo lo que estaba pasando con los romanos. Y ver que Jesús piadoso, amoroso, y cambia esos conceptos, por eso cambió y creció esa forma de cristiandad, porque cambió y no fue el soldado magnífico que venía con guerras y ejércitos a liberar de los romanos, sino fue con su amor y con su fe que nos liberó, que esa es yo pienso que eso es lo que parte de la historia de Cristo. Con los antiguos, que si ustedes miran toda la historia de Jesucristo, es guerras, peleas, todo, y ven a un Mesías que es diferente, pues eso es lo que hace que los judíos como que no quieran aceptar ese cambio, ¿no? Y lo que tú dices, querían era un soldado, guerrero, un Goliat completo para que los liberara. Y eso es, bueno, pero ellos hay divisiones. Tenemos los ortodoxos que son más, sí, los más cerrados. exactamente. Sí.
del muro de las lamentaciones es ruina del templo. Sí, del segundo templo. Del segundo, no del primero, sino del segundo templo. El destruido en el año 70. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Recuerden ustedes en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, cómo dice el Señor que Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recogerte como una gallina recoge a sus polluelos? Esa es una visión profética de Jesús, donde el Señor contempla a un pueblo que no lo sigue a Él siendo de su misma familia. Es una situación de desconsuelo, porque el Señor con su propia familia no fue aceptado. Es lo que nos pasaría a nosotros, o lo que comúnmente conocemos con el refrán de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Es tan lamentable ver que Jesús con su propia familia no tuvo acogida, no tuvo la aceptación. Eso a cualquier persona humanamente lo decepciona. Claro, es como en nuestra propia familia que alguien nos salga con que quiere ser, por decir algo, sacerdote, o que quiere ser un gran líder social. Pero usted, ¿por qué? ¿De dónde le viene a usted ese talento, esas ganas? ¿De dónde le vino ese arrebato a usted? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué mosco le picó? ¿Ya? Entonces, así igualmente la familia de Jesús, digámoslo así, no aceptó su mensaje, y es decepcionante, porque los mismos parientes fueron quienes lo rechazaron y a la postre lo mataron. Bien, entonces es cuestionante esa parte de la aceptación que tuvo la familia o los parientes de Jesús. Y el templo fue destruido en el año 70. De manera pues que a partir de ese momento el pueblo judío se tuvo que reorganizar mucho más para conservar la fe, para conservar las tradiciones. Y ahí es donde influye mucho lo que usted acaba de preguntar acerca de los rabinos, porque los rabinos son como algo así como los sacerdotes, ¿ya? Sacerdotes entre comillas, porque no van al templo. Recordemos que para los judíos el templo es un lugar donde se ofrecen sacrificios y holocaustos. Sacrificios por el pecado, holocaustos para la culpa, para colocarnos en paz, ofrendas de perdón y de reconciliación con Dios. Entonces son sacrificios y holocaustos, y ellos no tienen el templo. Entonces, ¿dónde van a ofrecer esos sacrificios? Es solamente un sacrificio de fe, un sacrificio espiritual, un sacrificio de alabanza, de adoración a Dios, que está vivo en medio de ellos, aunque no exista templo. De manera que es una fe muy poderosa también. Es admirable porque el templo, que es el centro de unidad de la fe judía, no está, y ellos mantienen sus tradiciones. Es muy admirable. Y volviendo al tema de los judíos, ya como para culminar, porque pues aquí no estamos exactamente en una clase sobre judaísmo, pero esta semana estuve viendo un artículo sobre las formas de agricultura moderna en Israel. Ustedes tal vez lo han visto. En Israel el agua escasea, es escasa el agua en comparación con nosotros, que la botamos, que sacamos un carro y le echamos baldados de agua a un carro para lavarlo, y el agua la desperdiciamos en los pisos, en cualquier cosa innecesaria. Ellos tienen escasez de agua y han elaborado una tecnología de agricultura tan perfecta que están produciendo hortalizas y algunos alimentos, algunos cereales, con la menor cantidad, con la proporción necesaria y única de agua para una planta. Es decir, han hecho estudios científicos diciendo una planta exactamente qué agua necesita. Y toda esa información de un laboratorio, de un análisis científico, la transportan a los campos de agricultura. Y son visitados por varios países del mundo para decir, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo es posible que en medio de este desierto ustedes estén floreciendo y estén elaborando
toda una cantidad de alimentos de la mejor calidad, porque no son procesos de estos que tenemos también en Estados Unidos, que son sintéticos y nocivos para la salud. No, allá ellos las pruebas que hacen es de todo el proceso natural, pero optimizando los lugares y los espacios y la energía y la cantidad exclusiva de agua para la producción agrícola. Eso sin contar la tecnología militar. Los judíos en este momento tienen la bomba lista también para ser utilizada. Es decir, que si se produce una tercera guerra mundial, ellos también podrían estar utilizando la bomba nuclear. Son los líderes en producción de armas y aviones de guerra. Son líderes en finanzas de los bancos de Estados Unidos y de Europa. De manera pues que ellos no son cualquier moco pintado en la pared. Y para ellos, a propósito del diezmo, que muchas veces nosotros los católicos nos quejamos de que el diezmo, el 10%, ¿cómo es posible? Para ellos es obligación, no es una sugerencia, es obligación, porque de todo el mundo envían donaciones y diezmos para el Estado de Israel, porque el Estado de Israel es pequeño y está asediado por multienemigos, empezando por los palestinos. De manera pues que para ellos el aporte de dinero anual es obligatorio y abundante. Eso no es cualquier 10.000 pesos que envían, son millones de dólares. ¿Ya? O sea que con ese dinero, con la capacidad, con la tecnología agrícola, militar, científica y de otros órdenes, los judíos son una potencia en este momento. Bueno, entonces cerremos por el momento ese tema ahí y vamos entonces a ir actualizando la información de la clase pasada. Yo les había comentado al iniciar la clase sobre la contextualización. La contextualización es como saber dónde está la iglesia, es ubicar en qué realidades se encuentra la iglesia. Y esas realidades, como ya lo dijimos, son unas realidades difíciles, complejas, porque como lo decía Marta, la iglesia es criticada. Siempre lo que hace la iglesia es censurado. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta, por ejemplo, en los noticieros, qué es lo que dicen de la iglesia: que pedofilia, que abuso de poder, que maltrato, abuso de autoridad, en fin, otras dimensiones. Eso nos da una visión de lo difícil que es estar en la iglesia. Que la iglesia está en un mundo conflictivo, es criticada, es censurada, es señalada, es cuestionada en sus exposiciones o en sus artículos de moral o en sus artículos sobre la vida, sobre el género humano, sobre la sexualidad, sobre la familia, ¿sí? Es cuestionada en todos esos puntos por personas, algunas de ellas muy intelectuales, otros no son tan intelectuales, simplemente son saboteadores, simplemente son gente que critica por criticar, ¿cierto? A veces sin conocer. Es a veces sorprendente ver cómo alguien expone un argumento realmente falso sobre la función de la iglesia en la sociedad. Por ejemplo, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la dignidad del hombre y la mujer, sobre la oposición al homosexualismo, al lesbianismo o a todo lo que se trate de materia sexual. Yo oigo por la radio que los políticos dicen: es que nosotros los políticos tenemos que dedicarnos a la política, y la iglesia con su rezo y toda la autoridad no tiene por qué meterse en las cosas de la política ni opinar ni nada. Ese es el argumento clásico. Justamente eso que acaba de decir usted es un argumento realmente muy falso, porque sería como reducir la misión de la iglesia a un templo. O sea, la iglesia no se tiene que salir del templo. La iglesia solamente tiene que dedicarse a rezar y a estar ahí en el templo, a hacer lo que
Resulte ahí en liturgias, lo que sea de oraciones. Pero nada más contrario a la verdad de esa concepción, porque la iglesia está en el mundo y debe de ser sal y luz del mundo, como lo dijo Jesucristo. Dice, ustedes son la sal de esta tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? ¿Ya? Es decir, si la iglesia no tiene un sentido profético, un carácter denunciativo, una identidad social en pro de la justicia, en pro del mensaje de Dios, pues la iglesia está equivocada, está fuera de lugar, está dispersa de su misión a la cual el Señor Jesucristo la envió. ¿Ya? Entonces, es esa realidad en la cual está la iglesia. Eso es lo que se llama contextualización, es decir, ubicación de la situación de la iglesia en el mundo, que es una situación difícil. Ahora pues estamos reunidos acá y damos gracias a Dios porque tenemos tiempo de paz, tiempo de preparación, tiempo de acompañamiento y de dedicarnos, por ejemplo, a este proceso de estudio. Pero imagínense ustedes si estuviéramos en guerra, estas reuniones no podrían ser posibles. ¿Ya? Si estuviéramos ante una calamidad natural, ante una calamidad de tipo social, hambrunas, pestes, conflictos de violencia, de alguna manera nosotros somos privilegiados, porque a pesar de las dificultades que tiene el mundo, la iglesia en el mundo, nosotros todavía nos podemos reunir y podemos debatir, profundizar y fortalecer nuestra identidad cristiana. Pero sería bueno que la iglesia se organizara para tener voz y voto, digamos, ante el Congreso y todo, que tuviera un representante. Claro que yo he visto que de pronto hay un representante ahí, pero pocas veces los invitan. Hay que tener que sea una imposición de que... Muy bien. Muy acertada su sugerencia y su opinión, porque allá tenemos que llegar nosotros. Y estas clases tienen que exhortarnos, empujarnos, quemarnos adentro. Es como la voz de Dios en Jeremías, que le ardía en el pecho, porque no era posible mantener ese fuego sin que lo quemara y sin que él tuviera que pedir auxilio y sacar ese fuego que llevaba adentro. Es esa inquietud, es ese deseo profético de no ser unos cristianos más, de no ser unos católicos del montón, donde nos conformamos con ir a misa y hacer unas oraciones y ya, se acabó el compromiso cristiano. Eso es demasiadamente conformista, demasiadamente pasivo. Una actitud así es muy pasiva, demasiadamente conformista. Y de eso está llena la sociedad. O sea, no podemos conformarnos simplemente con decir que la iglesia es bonita, que la iglesia está llamada a una misión. Eso no solamente hay que saber eso, hay que introducirnos en la sociedad y transformar esta sociedad con los valores cristianos. Y uno de esos es una preparación política, por supuesto. Claro, porque es que nosotros los cristianos tenemos que apropiarnos del Congreso. Ahora justamente pasaron estas elecciones del Congreso y del Senado y la Cámara, y tantas veces nosotros somos como tan apáticos a la política. Bueno, también hay que comprender que la política necesita una preparación, también necesitamos conocer cuál es el sentido de la política para poderla amar. Es decir, en otras palabras, sí, lo que no se conoce no se ama, y eso también es cierto. Es decir, a veces no tenemos formación política. Y saberla interpretar, porque prometen una cosa y hacen otra, entonces como que es al revés. Por eso se llama también formación política. Es decir, lo que el padre Martín está realizando con estos talleres, con estas secciones, es muy positivo, porque necesitamos formarnos no solamente en el área académica, en el área teológica, sino también, ¿por qué no?, en un área política, en un área económica, en un área social, de manera que nosotros nos demos cuenta que estamos llamados a influir en esta sociedad de una manera asertiva y profesional. ¿Sí? Y ya lo notamos como la política bien entendida puede ser muy útil, puede ser benéfica, pero eso se necesita formación política para eso. Quisiera hacer
Yo hice una investigación sobre psicología política y lo aboca uno a la teología de la liberación. Y es lo que estamos hablando. De nosotros somos conscientes de la problemática social que tenemos, pero no somos actores del cambio, ni somos parte de la solución. Solamente muchas veces, no lo siento por los que estamos pensando, sino que nos limitamos a criticar, pero no hacemos. Y la teología de la liberación por eso se confundió mucho y por eso la tuvieron que aplacar, fue por eso, porque ellos veían la necesidad de sacar la iglesia hacia los pobres, que es lo que hizo ahorita el Papa. Salga la iglesia hacia los pobres, huelan la oveja, búsquenla, ¿sí? Pero esos conceptos se cambiaron porque la política tiene un poder y la iglesia tiene otro poder y eso se enfrentó a ese poder. Esos dos poderes, ¿qué es lo que han hecho? Que nosotros que estamos en el medio quedemos con esa lucha, en el sentido de que si no hacemos parte de un bando o del otro, pues ¿dónde vamos a quedar nosotros? Pero el concepto real es, si hay una problemática, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia para solucionarla? Porque dices tú, si hay unos espacios políticos, ¿por qué nosotros como laicos no estamos metidos como ellos representando la iglesia? Que no necesariamente tiene que ser un sacerdote que sea político. Nosotros como laicos podemos ser los la indiferencia. Claro, la indiferencia, ver la pobreza, sí. No podemos encerrarnos en nuestro templo, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia que tenemos allá y decir que estamos haciendo obras. No, las obras toca salir a buscarlas. Bueno, muchas gracias, señor, por la intervención. Bueno, y otro aspecto en cuanto a la contextualización es el misterio de la iglesia, porque la iglesia también es un misterio de salvación. Es decir, la iglesia no está ubicada, no está enviada por Dios a esta sociedad para que se predique a sí misma. La iglesia no es solamente una institución. Por supuesto que necesita una estructura, una cabeza, unos funcionarios, en otras palabras el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos. Pero no solamente es una institución jerárquica, digámoslo así, socialmente constituida, sino que también es un misterio de salvación. Y esto alude directamente al plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para la humanidad, y este plan, quien mejor está encargado para desarrollarlo es la iglesia. De manera pues que la iglesia también tiene una fuerza en sí misma guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que certifica la iglesia, el que la renueva, el que la confirma, el que la anima a seguir anunciando a Jesucristo, a Dios mismo. Por eso la iglesia permanece. Si fuera solamente por voluntad y por orientación humana, la iglesia ya había desaparecido. Porque nosotros como humanos y administradores nos equivocamos. Somos demasiadamente vulnerables y expuestos al pecado, al error, al daño, a la falta. Pero como es guiada por el Espíritu Santo, se mantiene como la novia que siempre se prepara hermosa para el novio. Y este es un misterio de salvación que lo anuncia también el evangelista en el libro del Apocalipsis. Cómo bajaba la iglesia como la nueva Jerusalén, vestida para su novio, como la más hermosa novia que se prepara para su novio. Y el novio es Jesucristo y la iglesia es esa hermosa novia. De manera pues que la iglesia es también un misterio de salvación, tendrá un fin, tendrá una culminación en Dios mismo. Eso es lo que se denomina la escatología, eso es lo que se denomina el fin de los tiempos. De manera pues que la iglesia no es solamente para solucionar tampoco problemas, no solamente para solucionar conflictos, si es que en algo puede ayudar a la iglesia, sino que es la obra de Dios que llega a su plenitud, como cuando San Pablo dice: y así Dios será todo en todos. Esa es la eternidad, esa es la escatología, ese es el fin de los tiempos. Dios será todo en todos. Entonces, en esa obra la iglesia desarrolla una misión, no solamente social, humana, temporal, sino divina, impulsada por el Espíritu Santo, que la ha fundado, que la dirige, que la renueva y que la confirma. Bien, esa es la contextualización a grosso modo que yo les comentaba la clase pasada, para que nos demos cuenta dónde estamos ubicados.
¿cierto? Y nos ubiquemos y nos enfoquemos muy bien en cuál es la misión de la iglesia. Pero después yo les empecé a comentar el programa que a grosso modo es una conceptualización general sobre la iglesia, sobre la eclesiología, sobre su función, su organización, su estructura. La otra es una función de los padres de la iglesia en la Edad Media. Esto es muy importante. ¿Por qué les hablo de la Edad Media? Porque los grandes tratados y las grandes elaboraciones teológicas y eclesiológicas se produjeron en la Edad Media. Sí, podemos decirlo así. No solamente la Inquisición, pues es una parte. Pero es que la producción teológica y eclesial de la Edad Media fue muy grande. Tan grande que todavía estamos, de alguna manera, analizando sus planteamientos, sus propuestas. Es muy rica, demasiadamente rica la función de la iglesia en la Edad Media. La otra parte es la unicidad de la iglesia. Yo les decía eso, la unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la iglesia es una sola. La iglesia no está separada. La iglesia, a pesar de las diferentes tendencias que tenga en su interior, Gabriel ahora mencionaba acerca de la teología de la liberación, esa es una tendencia, pero la iglesia tiene también otras tendencias de tipo más bien tradicional, más bien conservador, ¿sí? Entonces la iglesia es una sola, a pesar de, digámoslo así, de las tendencias o de las formas como la iglesia se presenta ante la sociedad. Bien, entonces la iglesia es una sola porque su cabeza es uno, Cristo, y nosotros somos su cuerpo. El cuerpo místico de la iglesia somos nosotros y Él es la cabeza. Bien, eso es lo que se llama unicidad. Hay una sola realidad, es Cristo, la cabeza de este cuerpo místico. Nosotros somos su cuerpo. Eso es lo que se llama unicidad. Una sola realidad, donde Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros, la parte constitutiva del cuerpo místico de Cristo. Bueno, y la otra parte es la renovación teológica, porque aunque se hizo una gran producción teológica y eclesiológica en la Edad Media, todavía nosotros seguimos elaborando y estamos llamados a seguir elaborando reflexión teológica y eclesiológica. ¿Quiénes la van a hacer? Ustedes y yo. Ya, para eso estamos aquí formándonos, porque la iglesia necesita ir adaptando, mejorando, transformando sus caminos y sus formas para vivir en medio de la sociedad y para darle sentido a esta sociedad. Bien, bueno, eso a grandes rasgos lo que yo estoy haciendo es una presentación de lo que se hizo la semana pasada. Y por último, estuvimos ya entrando en materia. ¿Se acuerdan? Entramos en materia y hablamos de la definición de eclesiología, que proviene del término eclesía, que significa asamblea o reunión de gente. Este término asimismo proviene del cajal, del famoso cajal, que eran las asambleas donde se desarrollaban los encuentros de los israelitas para conocer la voluntad de Dios. Esto es muy maravilloso. Yo les he insistido, y en eso Solange ya lo afirmó y yo lo vuelvo a recalcar, que no nos desprendamos de la tradición judía. No podemos desconocer la tradición judía, porque sería como si nosotros desconociéramos a nuestra mamá y a nuestro papá y pensar que nosotros nos fabricamos a sí mismos. ¿Ya? Entonces yo nací así, ya grandecito, yo nací así. No, señor, usted fue niño. A usted su mamita lo cuidó, como dice el padre Martín. No se le olvide quién le limpió la colita, quién le dio la tetica, y quién lo cuidó, quién lo bañó, quién lo educó. No se le olvide. Así mismo nuestra fe. Nosotros no podemos desconocer la tradición judía, porque ellos nos enseñaron, nos abrieron la puerta para esta enorme obra de salvación que Dios nos ofrece. Entonces por eso es importante conocer la tradición judía. Bueno,
Muy bien. Entonces, hoy, yo creo que Monseñor se está demorando, ya está un poco tarde. Ya está un poco tarde. De todas maneras, bueno, esperemos entonces. Bueno, antes de entrar en materia para lo de hoy, quiero escribir aquí la página virtual que yo les dije que la iba a colocar para que ustedes estuvieran ahí apoyándose y recordando alguna información de esta clase. Entonces es así. Voy a elaborar aquí el diseño de la computadora que ustedes puedan tener. Bueno, ustedes lo recordarán que en su computadora, en la parte de arriba, cuando ustedes entran a internet, hay una barrita aquí en la parte de arriba. Ahí es donde yo les recomiendo que escriban esta información. Lo que ustedes van a escribir, escríbanlo aquí, en esa parte de arriba, no en Google. Donde dice HTTP. No directamente en Google. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Google es una página de búsquedas en gran parte masivas. Tal vez con el tiempo ustedes la puedan encontrar en Google porque se convirtió en una página muy visitada. Bien, Google arroja información de páginas muy visitadas. Bueno, por el momento no, sino que la van a escribir aquí en la parte de arriba de su computadora, y es así: HTTP, dos puntos, // es decir, barra inclinada diagonal, PN Fátima 123.blogspot.com. Esa es la dirección. 123. Ahí, PN Fátima 123. No se les olvide escribir tal cual está ahí escrito. ¿Alguno de ustedes tiene celular con acceso a internet aquí? ¿Alguien lo tiene? Después de la... ¿Quién lo tiene? Ingrese, por favor. Gabriel va a ingresar para que ustedes se den cuenta. PN Fátima 123.blogspot.com. Ahí está. Sí, pero es que es preferible que nos lo deletrean. PN Fátima 123. PN Fátima 123. Esta es una G. G de gato. Entonces, PN Fátima 123. B larga M O G de gato S P O T punto com. ¿Por qué no guardan la memoria? .com. Bueno, ¿ya alguien pudo ingresar? Los que tengan celular con acceso a internet lo pueden también ubicar. T de TT. Punto COM. ¿Listos? Bueno, muy bien. Bien, entonces en unos minuticos que nos quedan, espero poder enviarles esta información y presentarla de la manera más concreta. Entonces, lo que aquí voy a anunciarles
está extraído de la Arquidiócesis de Madrid. La Arquidiócesis de Madrid. Se la fue. Archi Madrid. Ay, Dios mío. Aquí está. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dice? Esta página nos dice que las características de la eclesiología es que Jesús envía la iglesia al mundo. Jesús envía la iglesia al mundo. Mateo 28. Bueno, es importante que ustedes vayan distinguiendo también nomenclaturas, ¿ya? Para no escribir toda la palabra de... Vale. Ay, ¿cómo está? Acá que no llegamos. Bueno. Llegamos. Mateo 28, 19 al 20. Bueno, muy bien. La iglesia proclama las maravillas de Dios. La iglesia proclama las maravillas de Dios. ¿Ya? 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. ¿Perdón? Sí. Bueno, la iglesia se consolida estructuralmente. Buenas noches. ¿Han hecho? ¿Todo bien? Siéntese. Sigamos, señor. ¿Se quiere sentar? Se pone a la mesita. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, como dijimos hace 8 días, Monseñor viene hoy a saludarnos simplemente, a darnos un saludo. Ellos, como le dije a Monseñor allí en la parroquia, los de la parroquia son los niños primerizos, los primeros, los más pequeños, pero ustedes ya son los más grandecitos. Estos son el segundo nivel de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en la escuela. Son los ya más avanzaditos, los que del año pasado comenzaron y ya comenzaron su segundo nivel, que consta de eclesiología, que es lo que están recibiendo esta noche, introducción bíblica. Un sábado de eclesiología, el otro sábado introducción bíblica. Un sábado Alexander con eclesiología, el otro sábado de hoy en 8 días don Germán Ledesma con introducción bíblica. El doctor Germán Ledesma. Y es doctor. Claro, teología. Entonces, bienvenido, Monseñor. De este grupo de personas sacamos los campistas y nivelistas que están haciendo posible el hecho de empezar a desarrollar el plan diocesano de pastoral. Oiga, viejos, buenas noches. Buenas noches. Es muy posible que de pronto esto que les voy a decir ahorita ya lo hayan vivido. ¿A qué horas se vinieron ustedes para acá? 7:30. A las 7:30 están acá. Seguramente el marido o un hijo o una hija les dijo: ¿y mamá, para dónde va? ¿Otra vez, mamá? ¿Qué hace tanto por la calle? ¿Qué es eso? La perdimos. No, ahora la escucha, vive en la calle. No. Ah, no, que donde el padre Martín, era lo que faltaba. No, que donde las monjas. No, mamá ha pensado meterse en un... ¿A esta hora? No. A esta hora, no. Y va brigadita, ¿a dónde cogen? Ciertamente, eso le preguntan ellos.
Y seguramente ustedes dicen eso, no vamos donde el padre Martín, no, vamos a una reunión que tenemos donde las monjas. Eso es la mitad cierto. No, es la mitad cierto porque han respondido únicamente la mitad. Le falta el otro pedazo, que es el que le voy a decir yo ahora a ustedes. ¿A qué han venido? Miren, hijos. Oiga, mamá y papá, oigan esto. Partamos del principio que yo soy más viejo que todos ustedes. Y más Oiga, más viejita que estas, más viejito que estas monjas. Yo las veo muchas, pero no tanto. Yo soy más viejo que todos ustedes. Más viejo que todos ustedes. Sí, claro. Bueno, Martín. Por esto que le voy a decir, créanmelo. Miren, viejos, yo he visto pasar mucha agua debajo del puente, mucha, pero con esa agua yo he visto pasar mucha sangre, he visto pasar muchas lágrimas, he visto llorar a muchos papás, he visto llorar a muchas mamás, he visto llorar a muchos hombres y a muchas mujeres. Yo los he visto, porque cuando uno cumple añitos no es sino mirar para atrás y recordar, uy, por aquí pasaron. Por eso, oigan esto, la situación del país no es fácil. La situación que vive Colombia no es la mejor. Podríamos estar mucho mejor, pero en este momento estamos mal. Nosotros, viejitos, somos el país con el índice más alto de criminalidad en el mundo. Háganme el favor. Todos los días matamos gente. Todos los días. Pongan la televisión, pongan la radio y van a escuchar que no hay sino noticias de muertes, de asesinatos, de crímenes. El 60, el 70% de las noticias son crímenes y el resto fútbol. Y además de una ocasión, en ese fútbol hay violencia. Así es. Entonces aparece una pregunta. Este país, digan lo que dijeren, es un país católico. Estos somos, a todos nos dieron teta de mamá católica, a todos. Eso es cierto. Eso no lo neguemos. Así digan que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostal, digan lo que quiere mía. Para vivir cualquier religión, para morir católicos. Dos católicos. ¿Cuántas veces yo en mi larga vida, cuando fui párroco en Bogotá, era una parroquia pequeñita, entonces yo distinguía a todo el mundo y me encontraba y la gente orgullosamente me decía, yo soy evangélica, bueno, mijita, yo soy pentecostal, bueno, mijo, yo soy tal cosa, yo soy la demás allá, perfecto, pero yo me esperaba. Cuando se llegaba al final de esa gente, yo sabía, mijita, llámeme a Monseñor, al Padre Gutiérrez, no me quiero morir sin confesarme con él. Y era una evangélica tremenda, pero a la hora del postre, venga para acá. Y mijito, a mí el funeral me lo hacen en la iglesia, no allá, aquí. Y que lo haga Monseñor Gutiérrez, el Padre Gutiérrez. Muchas veces, para vivir cualquier creencia religiosa, pero para morir los católicos. ¿Cuántas veces yo veía estas mujeres y estos caballeros hablándome no mal, pero sí, es que ustedes los católicos son idólatras, aman a la Virgen? ¿Eso qué es? Pero yo las miraba ya cuando se llegaba el 16 de julio, la vieja ya poniéndole flores a la Virgen.
¿Por qué? Porque mamá se lo había enseñado. Porque el papá se lo había enseñado. Pero se casaron con un tipo indiferente o ella es indiferente. Pero todos somos católicos. Habrá unos pocos que no, porque son hijos de personas que nunca fueron católicas, pero el 90% de este país es católico. Entonces, óiganme, ante esta situación que vive Colombia, ¿qué pueden hacer los católicos para que haya paz? ¿Cuál es el aporte de nosotros los católicos para que este país de católicos tenga la paz? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Evangelizar. Ahorita les digo qué es evangelizar. Pónganse a pensar, ¿qué vamos a hacer? Nosotros los católicos, ¿qué vamos a hacer para que haya paz? ¿Por qué? Mírenme bien, mírenme. Porque nosotros los católicos somos patriotas. No se puede concebir un católico apátrida. No, no puede. El católico recibió la patria en la leche de la mamá. Y a nosotros nos duelen los bambucos, las cumbias, el mapalé, la salsa, la dormidera. A mí me duele cuando me matan un muchacho en el monte, venga de donde viniere. A mí me duele que la hija de mi vecino esté metida en el vicio. A mí me duele que se me mueran los niños en Bogotá, Cali, Barranquilla, en los campos. ¿Por qué? Porque son colombianos católicos y yo soy colombiano católico. Yo quiero mi tierra, quiero mi gente, mi fútbol, yo quiero lo mío, mi tierrita, mi agua, mis mares, mis montañas, el pan de maíz. Eso me gusta a mí porque eso es mío, eso es propio de los católicos. Habrá otras confesiones religiosas a quienes no le importe la patria, allá ellos, pero nosotros no. Ahora hay una campaña en RCN, ¿la han oído? Yo creo. Me ha parecido la campaña mejor. Ahí se fijan únicamente en el fútbol, bien, pero esto nos lo podrían preguntar a todos los colombianos. Yo creo en Colombia. Creo en Colombia. ¿Por qué? Porque es mía, es mía. La hizo mi papá, mi mamita, mis abuelos. Todos metieron la mano ahí. Eso es mío. Y yo como católico debo quererlo. Si eso es cierto, yo como católico, ¿qué estoy haciendo por la paz? ¿Cuál es el aporte mío para que no nos matemos más? ¿Cuál es el aporte de los católicos para que no hagamos más abortos? ¿Cuál es el aporte mío para que los hombres y las mujeres nos enamoremos con patas y manos y nos queramos toda la vida como nos lo enseñaron los abuelos y las abuelas? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que Colombia vibre en mi corazón como tembló y vibró en el corazón de Sucre, de Córdoba, de Bolívar, de Antonio Nariño? ¿Qué debo hacer yo para que haya paz en Colombia? ¿Qué debo hacer yo para que mis chinitos, esos que están ahora en la casa viendo televisión, ustedes vieron alguna vez, los mayores recuerdan de la vida de este que están pasando? ¿Cuál es? No, ¿de qué? Años 40. ¿Del doctor Mata? Sí. ¿Algunos recuerdan a Matallana? No. ¿Ninguno? Sí. Yo me acuerdo. Mi abuela nos contaba la historia de todo el año de 1948, el Bogotazo, todo lo que... Eso yo no lo recuerdo bien, pero así fue. Matallana mató mucha gente. Era un tipo que era abogado muy hábil y hacía esas negociaciones de pasar los bienes de unos a otros que le pedían, y él decía: si quieres déjemelos a mí y yo me encargo. Los mataba a esos y entonces los bienes quedaban de él. Eso, bueno, esas historias de dolor, de tristeza, Dios mío, ¿cómo las vamos a acabar? ¿Cómo vamos a acabar? Yo sufro, viejos, yo sufro, pero de verdad para Dios. Sufro de ver, por ejemplo, que nos mataron a ese mayor de la policía y a ese patrullero, por Dios.
los atormentaron y después les metieron un tiro de gracia. Hombre, no pensaron que tenían novia, mamá, hijos, chinitos. Por Dios, ¿en qué diablos andamos? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Dónde metimos la pata para que se nos fuera el país de las manos? ¿Qué hicimos, por Dios? ¿Y qué debemos hacer ahora para que pesquemos al país y le tranquemos porque va arriba abajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Viejos, eso es cierto. Por eso, viejos, cuando se llegue el final y lleguemos al reino de los cielos, nuestro Señor va a salir al encuentro y nos va a decir: oiga, para acá, mijita, venga, mija. ¿Usted de dónde viene? De Colombia, país de cumbias, de mapalé, de salsa. Señor, lástima que no fuiste por allá a nacer allá. Hubiera conocido esa tierra tan divina. Nací en Belén, no, Boyacá. Allá. Haberlo llevado a Muso. Oiga, ¿usted qué hizo? Por la paz. Miren, cuando nosotros seamos mayores, venga para acá, mía. Hágase aquí. Oigan esto, que esto va a pasar. Venga para acá. Mire por allá. Esto va a pasar. Pónganme atención. Estamos en el año 2014. Pongámosle en el año 2050. Ya nosotros estaremos oliendo a jazmín. Ya no hay más. Pero esta mocosa estará vieja. Estará cucha. Ya no tendrá trenza. No, Martín ya que Martín hace rato que está yendo con la pantalla al limbo. ¿No? Oiga, mira, esta china será abuelita y se le va a acercar un nietico o una nietica y el chinito le va a decir: abuelita, es verdad, abuelita, es verdad que en el año 2014, cuando tú tenías 18 años, es verdad, mamita, que ustedes se mataban, que ustedes se mataban. ¿Es verdad que ustedes secuestraban, mataban niños, robaban, acababan con una cosa que llamaban en esa época Transmilenio? ¿Es cierto, mamá? ¿Es verdad que ustedes hacían esas picardías y se mataban? Que no se podía ir a una fiesta ni a nada, ni al estadio, ni a nada, porque alguna picardía le hacían. Mamá, ¿eso es verdad? Y la china tendrá que decir: sí, mi hijita, es verdad. Sí, mi patojita, eso es verdad. Y la china dirá: mamá, salvajes. Tal cual. Y la china vuelve a cargar. Oigan, le dice: mamá, ahora cuénteme una cosita. Mamá, ¿su merced qué hizo para que nosotros ahora estemos bien? Nos queramos, nos amemos, no haya huecos en la ciudad, tengamos buen fútbol, nos amemos, nos perdonemos, haya pan para todos, gaseosa para todos. ¿Usted qué hizo, mamá? ¿Cuál fue tu aporte, mamita? Porque este país es católico y tú eres católica. ¿Tú qué hiciste, mamita? Y la viejita le va a decir: mijito, te voy a contar. Ustedes ahora están viviendo una Colombia bonita, una Colombia en paz. Pero esa Colombia en paz la hicimos nosotros. Yo eduqué a tu papá, lo puse en la escuela, en el colegio, en la universidad. Trabajé para que el chino creciera bien, jugara fútbol. Lo llevé a la iglesia para que rezara y fuera un buen cristiano. Yo le enseñé con mi ejemplo a ser un tipo de bien. Y tu abuelito, ese viejo sentado allá, también le enseñó. Eso fue lo que hice yo. Pero mamita, ¿no fuiste congresista? Yo no.
¿Tú no fuiste parlamentaria? No, mi hijita. Yo fui una mujer común y corriente. Vivía allá en la parroquia en la parroquia de María Madre de la Divina Gracia. Allá. Ustedes no se imaginan cómo me pelearon aquí por la paternidad de ustedes. Esto es mío. Y ella, no, señor, esta es de la Madre de la Divina Gracia. Tal cual, esta cucha, tal cual. No, y entonces me tocó como Salomón. ¿En qué parte estamos? Me dijo Madre de la Divina Gracia. De gozón de él, de la Divina Gracia. Aunque sean, vivan aquí. Oiga, eso va a pasar. Mamá, ¿usted qué hizo? Cuidado, no sea que de pronto la China nos pregunte y nosotros agachemos la cabeza y digamos, nada, mijita. Por eso, papá, estamos como estamos. Porque tú no hiciste nada. No hiciste nada, papá. Bueno, eso tiene una razón de ser. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros los católicos, como les dije, todos somos patriotas, todos. Y debemos preocuparnos por la paz en Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros traemos una historia larga de estudios y de reflexiones. Hicimos una reunión de muchos hombres y mujeres en Bogotá hace 10, 15, 20 años para preguntar qué es lo que le duele a Bogotá, qué es lo que le pasa a Bogotá. Y la conclusión a la que llegaron aquellos hombres era que Bogotá era una ciudad violenta. No nos queríamos, nos matábamos. Entonces se empezó a pensar, ¿qué tenemos que hacer para que Bogotá cambie el corazón? Para que no sea violenta. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, mirando en el Evangelio, encontraron la parábola del buen samaritano. Y dijeron, no, el camino para que Bogotá sea distinta es hacer de ella una ciudad misericordiosa, donde todos nos perdonemos, nos ayudemos, nos amemos. Ahí encontramos. Y sabemos que ciudad que sea misericordiosa es ciudad que produce la paz. Hogar que sea misericordioso es un hogar que produce la paz. ¿Y dónde aprendemos a ser misericordiosos? En la casa. En la casa. Uno aprende a amar con el amor con que yo vi que mi mamá amaba a mi papá. Yo aprendí eso. Y estas chinas aprendieron a querer a un hombre, a planchar pañales viendo a mamá. Pero también aprendimos a odiar. Aprendimos a ser indiferentes. Entonces, ustedes están aquí para que aprendan que uno de los sitios donde me enseñan a ser misericordioso es mi casita. Mi casita. Debemos enseñarle a los chinos a amar. Es lo mismo. Yo les contaba ahora en otra reunión que estando de obispo en el norte del Cauca, me tocó hacer, a petición del presidente Samper, me tocó hacer de facilitador, no negociador, facilitador, con el grupo Jaime Bateman y con el grupo 30 de las FARC. Peligrosos esos tipos de cosas. Peligrosos. Y yo subía a las cordilleras, aquí a la cordillera central, a persignado, con el credo en los labios, a buscar y hablar con ellos. Subí muchas veces a hablar con ellos, la mayoría de las veces de noche. Y en una noche subí allá y me encontré con el grupo, muchachos jóvenes, armados hasta los dientes, sin ilusiones. Yo les decía, chinos, ustedes queden aquí, por Dios, ¿qué están haciendo? Bueno, y entonces están de un lado
De un lado está la cordillera central y la otra está la occidental, y en la mitad está el Valle del Cauca. Yo estaba en la central mirando hacia abajo y veía Cali, Buga, Tuluá, Cartago, todos los pueblos bonitos del valle estaban ahí. Y me puse a mirar y le dije al chino: hola, mijo, ¿usted no ha pensado salirse de esto? Me dijo: no. Le dije: no seas tonto, ¿por qué no te sales? Y yo te consigo visa para irte para Costa Rica. Samper había conseguido eso. Le dije: mire, te dan plata para que compres una finquita en Costa Rica y vivas felices, siembres el mismo café de aquí, lo mismo, y te cases. Si tienes novia, échale mano y llévesela. Pero si no tienes novia, pues allá te dan una tica. Oiga, y el tipo me dijo: no, padre, yo no me voy. Le dije: ¿pero por qué? Digo: porque yo nunca aprendí a amar. Mi papá nunca me enseñó, mi mamá tampoco. Allá lo que yo veía era furrusca todos los días, pelea todos los días. No nos daban amor, no nos daban cariño. A mí no me pregunten qué aprendí, porque me toca decir a odiar. Dije: la perdí, porque la mamá no le dio en el tetero goticas de amor, sino de odio. Así es, viejos, así es. Entonces, el primer lugar donde uno aprende a ser misericordioso y a construir la paz es en la casa, y también en la parroquia. En la parroquia el párroco me enseña a mí a ser misericordioso, y para que seamos misericordiosos, ustedes están aquí porque estructuran lo que se llama el plan pastoral. Y el plan pastoral es la propuesta que la diócesis de Engativá le hace a Colombia. La paz llegará si construimos ciudades misericordiosas. Pero para construir una ciudad misericordiosa hay que construir un colegio misericordioso, un hogar misericordioso, una discoteca misericordiosa, una tienda, una plaza misericordiosa. Y la suma de todo eso hará un Bogotá misericordioso, y de ahí sacaremos una Colombia misericordiosa, y estamos haciendo la paz. Por eso el plan pastoral, en el cual ustedes ya están en paso de comprometerse, es el aporte que nosotros los católicos estamos dándole al país. No busquemos la paz donde no está. ¿Cómo vamos a buscar la paz en el aborto? ¿Cómo vamos a buscar la paz en la guerrilla? ¿Cómo vamos a buscar la paz en el secuestro? ¿Cómo vamos a buscar la paz allá? Allá no hay de eso. ¿Dónde está la paz? Yo voy a decir la frase y ustedes la recuerdan. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Ahí está la paz. La paz no se la ofrecieron al Parlamento, ni al Congreso, no, ni a las Cortes, no. La paz se la ofrecieron al papá y a la mamá que aman al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Cumplir su santa voluntad. ¿Y cuál es su santa voluntad? Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Ahí está con Dios. Y con el prójimo. Amar al prójimo, ¿cómo lo hago? Amar a Dios, amar al prójimo con el amor con que Dios me ama. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios. Si yo lo amo a Él con la cabeza, el corazón y la interesa, estoy cumpliendo su voluntad. Y la otra parte, amo al prójimo si lo amo con el amor con que Dios me ama. Pero hay un tercer compromiso. Y entonces, ¿qué hacemos con el agua, con la luz eléctrica, con el pan, con la platica? No malbaratarlo. No malgastemos la plata en póker o en póker. No gastemos la plata, no gastemos la plata, porque esa platica enriquece a los Santo Domingo, pero empobrece mi casa, ¿no? Y entonces esa platica me puede faltar para comprarle unos chiritos a la chinita, o me falta platica para comprarle una medicina a mi mujer, o me falta platica para esto, lo demás allá, y yo la estoy malbaratando haciendo que unos ricos sean más ricos. Viejos, no estoy mintiendo, así es. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque soy viejo, soy cucho,
Entonces por eso están ustedes aquí, haciendo lo mejor de lo mejor. Mamá, ¿para dónde va estas horas? A construir una Colombia nueva. ¿Cómo, mamá? ¿Está chiflada? Sí. Voy a aprender y más para después enseñarle a ustedes a cumplir mi deber. Y cumpliendo un deber, me hago una mamá base para la paz y la concordia. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, yo no le quito más tiempo. ¿Están sabrositos? Estamos deleitándonos con la palabra. Bueno, Dios, eso les cuento. Yo vuelvo y hablamos más. Pero crean, lo que ustedes están haciendo se lo van a agradecer sus chinitos. Sus chinitos. Nosotros los que somos viejos, que nos educaron en otro sistema, cuando no había traumatismos, cuando nos bajaban los calzones y nos daban 3 lapos, a mí nunca me llevaron donde el psicólogo, ni puse tutela, no. Pero si yo la repetía, pues me repetían la dosis. No. A nosotros que nos tocó así, viejitos, saben que esto es cierto. Esto es cierto. Y por eso en más de una ocasión ustedes oyen decir a los hombres y mujeres de mi edad: bendito mi papá, bendita mi mamita, que me dieron muendas e hicieron de mí un caballero. Así es. Benditos. Ahora Colombia algún día les va a decir: benditas esas mamás que tuvimos en el siglo XX y en el XXI, porque esas fueron las que armaron una Colombia nueva, una Colombia en paz. ¿Ok? Bueno, viejitos, buenas noches, mijo. Muchas gracias. Señor, pues yo me tomo la vocería de mis compañeros para darle las gracias igualmente al Padre Martín por esta oportunidad que nos están dando, de esta formación que estamos recibiendo. O sea, yo realmente considero que esto es un privilegio, una bendición de Dios, podernos capacitar, fortalecernos en nuestra fe y tener también como la fortaleza y el carácter de cuando se nos dé la oportunidad de salir a nuestra comunidad, así sea solo Lombardía o Quisú, así, comenzar a trabajar y, como decía el mismo Señor, digamos, comenzar a mover nuestras manos en función de hacer algo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, pues, muy agradecidos. O sea, yo creo que compartimos el mismo sentimiento de agradecimiento. Con mucho gusto. Yo vuelvo. Ahora me voy, porque las monjitas me ofrecieron un pan con café. Y le dije: ¿y huevitos? No hay. Bueno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que tengan buena noche. Antes de que Monseñor salga, de todos modos, como decía Pedro ahora, esto manifiesta la unidad pastoral en la que queremos trabajar, no solamente como parroquia, sino dentro de una realidad concreta que es la diócesis de Engativá, cuya cabeza es Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón ahora en este momento histórico. Ojalá nos lo dejen mucho más tiempo, que nos acompañe y que nos acompañe y nos guíe con sus enseñanzas. Pero eso es comunión, y como lo decía Monseñor, aquí nos estamos formando, y como lo hemos repetido muchas veces, no para seguir de pronto incógnitos o metidos en la masa, sino para ser realmente personas que en misericordia ayudamos a cambiar a Colombia y ayudamos a cambiar a esta realidad y esta historia que vivimos. Entonces, pues, muchas gracias, Monseñor, por venir. Agradecer también delante de Monseñor a las hermanas, porque nos han prestado su colegio todos los sábados para venir a formarnos acá, y pues muchas gracias también a las hermanas. Acá no hay a la novicia. Mire, Monseñor, voy a ver si primera novicia, mire. Grande, mire. Bueno, mija. Ahí la llevan. Vamos a ver qué tienen de pan compartido las mujeres. Podemos hacer una foto para compartir con todos el refrigerio. ¿Se sienta? Sí, señor. Claro, todos. Un cafecito. Siéntese, veamos. Siéntese.
Ya, sí, terminamos ya. Hay para todos.